Estamos saliendo del desierto, la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Hace exactamente un año teníamos un riesgo país de 1.900 puntos. Hoy el riesgo país se encuentra por debajo de los 700 puntos. Los piqueteros tienen miedo de tomar la calle porque para nosotros el orden público es sagrado. Redujimos los ministerios de 18 a 8 y aunque nos sigan queriendo extorsionar, no vamos a dar el brazo a torcer. Quiero agradecerles a los argentinos de a pie que fueron tratados como ciudadanos de segunda durante décadas y a quienes hoy queremos devolver el lugar que se merecen. Se vienen tiempos felices en Argentina. Gracias por confiar en este gobierno. Bienvenidos, miércoles 11 de diciembre de 2024, un día después del discurso del presidente argentino Javier Milei. Podríamos decir día 1 del segundo año de Javier Milei en la presidencia argentina. Y una alocución ayer a las 9 de la noche, hora local, de un poco más de media hora, que deja muchas cosas para analizar y sobre todo muchas cosas para proyectar. Ayer hablábamos de lo que había sido el primer año de Javier Milei en el gobierno argentino, lo que había sido para la Argentina y para el mundo, como una referencia, como un experimento, si querés, de un determinado tipo de política económica, de una forma de ejercer el poder también muy poco habitual, muy inusual, muy disruptiva, que para muchos es referencia de lo bueno y para otros es referencia de lo malo. Ahora, lo que viene de aquí en más, y es lo que deja, me parece, el discurso que da anoche el presidente argentino, es qué es lo que está viendo el gobierno para lo que resta, por lo menos de este mandato del presidente argentino. Importante este discurso que podríamos decir que estuvo dividido en tres partes. Hubo una primera parte que veíamos en este extracto que supuso un reconocimiento a los argentinos, un reconocimiento de algo que no es tan habitual que haga un político y un presidente en este caso, que es admitir lo mal que la pasó buena parte del pueblo argentino en este 2024, especialmente en los primeros meses de gestión, que fueron los meses en donde se sintió el efecto directo del levantamiento de muchos de los congelamientos que existían vigentes desde el gobierno anterior, que provocaron esencialmente una disparada muy fuerte de los precios y por lo tanto una caída abrupta del poder adquisitivo, que es lo que disparó los niveles de pobreza, insisto, en esos primeros meses de la gestión de Javier Milei. Y hubo un reconocimiento de la paciencia, de la inteligencia, del esfuerzo y del sacrificio. Al mismo tiempo, tras esa primera parte con la que abre el discurso Milei, hubo todo un repaso de lo que fue este año de gobierno, parte de los números que nosotros dábamos ayer respecto de lo que Milei considera los principales logros en términos de bajar la inflación, de bajar el déficit, de bajar el riesgo país, de normalizar la situación cambiaria, el tipo de cambio, la moneda. Hubo también allí un repaso de muchas de las medidas más, insisto, disruptivas que tomó este gobierno en términos de reducción del gasto público, de despidos de más de 30.000 empleados que estaban en el estado de cierre de organismos, de medidas de desregulación, de medidas que buscan modificar el marco impositivo, de medidas que, en definitiva, buscan algo que es la esencia, te diría, del mensaje y de la ideología que tiene el presidente argentino, que es quitar trabas por parte del Estado, reducir el peso del Estado y devolver a los individuos, a los ciudadanos, a los empresarios y a los trabajadores las libertades que necesiten para poder crear sus propios recursos y su propia riqueza para salir adelante. Y la tercera parte del discurso estuvo centrada justamente en lo que decíamos antes, en lo que se viene, en las medidas que tomará. Me parece importante entonces que empecemos a proyectar lo que va a hacer Argentina de la mano del gobierno de Javier Milei hacia 2025 y te diría que proyectándose incluso hasta hasta justamente 2028, cuando culmine el mandato de Javier Milei. ¿Estoy haciendo bien las cuentas? No, comenzó el año pasado, en 2023, culmina el mandato en 2027, ahí estamos. Vamos a ver justamente algunos datos de lo que dejó este discurso de
Javier Milei. Reforma fiscal. Primero, y te diría que es el título principal de lo que se viene, una reforma fiscal muy amplia que, entre otras cosas, pretende reducir el 90% de los impuestos. Aquí no hay que leer esto erróneamente, como ponían algunos titulares, una reducción del 90% de la tasa impositiva, de la carga impositiva. Imagínense que ningún Estado podría sostenerse reduciendo de un año para el otro 90% el total de lo que le cobra de impuestos a los ciudadanos. Sino que aquí la idea es una simplificación tributaria, es decir, en vez de tener muchísimos impuestos, muchos de ellos que por ahí significan poco en términos de recaudación para el Estado, pero que tienen un impacto en por ahí algunas actividades pequeñas, que sobre todo tienen un impacto en lo engorroso que es el sistema impositivo argentino, lo difícil que es que hasta para los propios contadores se vuelve difícil muchas veces hacer los balances de las empresas, de los comercios y hasta de particulares que tienen distintos emprendimientos. Entonces, aquí la idea es una simplificación. Si son pocos los impuestos que recaudan, eliminar todos los que recaudan poco, pero igual molestan y obstruyen la actividad. Y de la misma manera, la eliminación del cepo cambiario, una de las cuestiones también centrales marcadas aquí por el presidente Javier Milei, algo que es cada vez más factible en la medida en que hoy ya no hay diferencia entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelos. Están todos en torno a los 1.000 pesos por cada dólar. Básicamente aquí lo que falta para poder tener el respaldo que permita que haya una liberación total de las restricciones, principalmente para el uso de divisas, lo que falta es principalmente que haya más reservas en el Banco Central. Hubo una compra récord de reservas en este año, cerca de 20.000 millones de dólares de reservas que se compraron. Lo que pasa es que buena parte, o casi todas esas reservas, se fueron para el pago de intereses de la deuda, entre otras cosas. Con lo cual aquí, lo que anticipó también Milei es la posibilidad de o bien un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, allí será clave la alianza Estados Unidos-Donald Trump para aprobar un paquete que le permita a Argentina nutrir de reservas el Banco Central y por lo tanto tener el respaldo para sostener quizás una mayor demanda de dólares, o bien, lo dijo como alternativa también, teniendo en cuenta que el riesgo país está bajando, llegar a algún acuerdo con inversores privados y con bancos privados para generar ese colchón de reservas internacionales. Y otra cosa que también planteó, en términos impositivos, devolver a las provincias mayor autonomía y algo que dijo, que compitan las provincias, que muchos de los impuestos que hoy son regulados por el gobierno nacional, que los regulen las provincias. Bueno, esto significaría toda una reforma que hay que ver si se puede llevar adelante, pero la idea es, según lo que dice Milei, que cada provincia decida cuántos impuestos cobrar y que entonces haya una competencia en donde una provincia diga, bueno, bajo mis impuestos, así vienen empresas y se instalan en mi provincia en vez de ir a la de al lado. Y que eso pueda dar lugar a un círculo virtuoso donde todos tiendan a bajar los impuestos. Libre uso de monedas. Recuerden que Milei asumió la presidencia después de una campaña en la que prometía la dolarización. No se abandonó del todo esta idea, pero lo que está planteando aquí es libertad absoluta, que las transacciones puedan ser realizadas en cualquier moneda, salvo el pago de impuestos, que es lo único que todavía, dijo, por ahora va a requerir sí necesariamente el uso de pesos, pero que después ya esto, muchas de las reformas que se hicieron este año permiten que se resuelvan, por ejemplo, los contratos en prácticamente cualquier moneda. Esto sería impulsarlo aún más para que no haya obligación de utilizar el peso o el dólar o ninguna moneda en particular, sino que pueda haber competencia. Vamos a otras de las propuestas que hizo y anuncios. Esto importante, remarcó que ya hay anuncios de inversión por 11.800 millones de dólares en sectores clave, minería con el litio y energía, sobre todo a partir del gas y el petróleo no convencional que hay en Vaca Muerta, es lo principal. Remarcó una de las reformas que realizó y que están detrás en gran medida de estas inversiones, que es lo que se conoce aquí como el régimen especial de incentivo a las grandes inversiones, lo que se ha conocido por las siglas RIGI, que es algo que está dentro de la ley de bases, la ley más importante que aprobó este gobierno, que incluye reformas de todo tipo, y básicamente son incentivos muy importantes para aquellos que vienen con inversiones fuertes, incentivos en términos de la posibilidad de repatriar el capital, de no tener que pagar impuestos, entre otras facilidades, y esas facilidades ayudaron justamente a la llegada de estas inversiones, y lo que cree Milei es, en la medida en que la economía se estabilice,
y que Argentina siga ganando reputación de que ahora está haciendo las cosas bien en términos macroeconómicos, va a haber muchas más inversiones de este tipo. Comercio internacional. Bueno, acá parte de lo que dejó también la cumbre del Mercosur de la semana pasada, recordando que ahora Argentina tiene la presidencia pro tempore y va a ser así durante el primer semestre de 2025. Eliminación de trabas para arancelarias dentro del Mercosur. ¿Qué significa esto? No hay aranceles internos entre Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Justamente es un área de libre comercio. Sin embargo, hay trabas para arancelarias. Esencialmente excepciones, trabas, por ejemplo, fitosanitarias, trabas para acceder a los recursos. En los hechos no hay aranceles, pero igual no hay una libertad absoluta para comerciar entre los países originales del Mercosur. La idea aquí es que esas trabas se vayan desactivando para que sea de verdad una zona de libre comercio entre los países, hoy 5 con la incorporación de Bolivia. Además de volver a hablar de flexibilizar el Mercosur hacia afuera para permitir acuerdos de libre comercio. En este caso, aquí el objetivo es Estados Unidos para Argentina. En lo primero, puede conseguir el apoyo de Brasil, por ejemplo. En lo segundo, en permitir tratados de libre comercio, va a ser más difícil y eso probablemente dé lugar a otro foco de conflicto con Lula. Desregulación. Bueno, habló de la reducción del gasto público y la eliminación de organismos estatales innecesarios. Acá, de lo que está planteando en términos de desregulación es, así como en la primera parte del gobierno lo que hubo es la famosa motosierra, es decir, el recorte de las partidas más gruesas de gasto excesivo e injustificado, y ahí hay el cierre de muchas empresas y de muchos organismos que no producían nada, de organismos, por ejemplo, que se repetían con otros y que por lo tanto hacían tareas prescindibles. Lo que se viene ahora es lo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llama deep motosierra, motosierra profunda, es decir, ir hacia esas regulaciones que todavía persisten, que no cumplen ninguna función y que lo que hacen es trabar la posibilidad de hacer negocios, de generar riqueza, de generar empleo y de hacer que la economía se mueva. Ese va a ser el objetivo que tendrá la gestión, con lo cual lo que dijo es, vamos a tener muchos más recortes, quizás no sean tan gruesos en términos de producto del PBI, es decir, del porcentaje del PBI que se está recortando, pero va a significar un impacto positivo para facilitar la actividad del sector privado. Seguimos repasando algunas de las cosas que se vienen. Bueno, cambios en materia de seguridad. Ayer, cuando uno veía la imagen del presidente con todo su gabinete y algunos asesores especiales dando este discurso por cadena nacional, en el centro, por supuesto, estaba él, a sus costados estaban, de un lado, su hermana, principal asesora y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Del otro lado estaba el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Pero ¿quiénes aparecían detrás y también dentro del plano cerrado? De un lado, quien estaba era Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, y del otro lado, Patricia Bullrich. Fueron rivales en las elecciones del año pasado. Hoy se convirtió Bullrich en una de las principales ministras que tiene su gobierno y, por supuesto, a cargo de la seguridad. Varias reformas que ella está impulsando y que tienen el beneplácito de Milei. Endurecimiento de penas para reincidentes, básicamente facilitar la posibilidad de que la justicia tenga herramientas para que si alguien tiene antecedentes quede preso si comete un delito. Combatir el crimen organizado, aquí la idea es, por ejemplo, crear una red de una organización supranacional, por ejemplo, con otros países del Mercosur, que permita la cooperación mucho mayor entre Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay en el tema del combate al delito. También la idea de que la Policía Federal desarrolle un trabajo mucho más especializado en el delito complejo y que se convierta en una suerte de FBI. Recordemos que en la Argentina cada provincia, cada jurisdicción tiene su propia policía. Hay una policía federal que en su momento tenía jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, ya ahora la ciudad de Buenos Aires tiene su propia policía, con lo cual de alguna manera quedó sin una función tan clara la Policía Federal. Lo que dice Milei es hay que convertirla en una policía de investigaciones. Y también la baja de la edad de imputabilidad. Hoy Argentina tiene una de las edades de imputabilidad más altas del mundo, que es 16 años. Hay un proyecto para bajarla por lo menos a 14.
quiere Milei entonces impulsarlo esto en el Congreso el año que viene. Y narcoterrorismo, lo que decíamos, esta red y esta organización supranacional en el ámbito del Mercosur, que sobre todo tenga como objeto la seguridad en la triple frontera y el narcotráfico. ¿Qué más anunció el presidente? Plan nuclear. Esto está dentro de las cosas, te diría, más innovadoras que planteó y de las que menos se sabe por ahora. Aquí él dijo que quien va a estar a cargo es uno de los asesores más importantes que tiene el presidente, que es sencillamente un asesor, que es Damián Reidel, es físico, Reidel de origen, después devenido economista, que lo que plantea es, Argentina tiene todo para convertirse en un hub, en un centro que favorezca el desarrollo de la inteligencia artificial. Argentina es uno de los países dentro de América Latina que mayor cantidad de unicornios tiene, es decir, de empresas que ya tienen un valor de mercado que supera los $1.000 millones de dólares. Ahí obviamente está Mercado Libre, está Globant, y muchas de estas empresas están dedicadas justamente al rubro de la tecnología. Es decir, hay mucho potencial, esto tiene que ver con el capital humano que tiene la Argentina, y lo que plantea Milei es, ese capital humano más reformas de desregulación que estamos llevando adelante pueden permitir que en temas de inteligencia artificial Argentina se convierta en un país donde muchas personas vengan, muchas empresas vengan y se creen acá, o bien contraten personal argentino y trabajen desde Argentina. La inteligencia artificial demanda mucha energía. Entonces, de la mano de la necesidad de abastecer esa mayor energía que va a demandar la inteligencia artificial, producto de los procesos de computación muy costosos, insisto, y muy demandantes de energía, es que hay que potenciar la energía nuclear. Argentina es país referencia en términos de energía nuclear. Una parte del total del suministro eléctrico actual tiene un origen nuclear, sobre todo en la central de Atucha. El objetivo entonces sería potenciar esto. Habló Milei de la construcción de nuevos reactores nucleares, de algo que se está haciendo en algunos lugares de Europa, que son reactores más chicos, que por ahí generen menos energía, pero que sean más prácticos, más seguros y más económicos. Y es parte entonces de una apuesta por la energía nuclear que, hay que decirlo, vuelve a estar un poco en el centro en todo el mundo, teniendo en cuenta que las energías eólicas, la eólica y la solar y las energías renovables más utilizadas todavía no alcanzan para suplantar a las fósiles. Eso vuelve a generar que haya una apuesta por la energía nuclear. A esto se suma entonces Argentina con esta idea. Y lo que queda como último compromiso y último planteo que hizo acá el presidente, reformas estructurales. Bueno, acá lo que está planteando es, todavía falta muchas modificaciones. Parte de esto decíamos en la idea de la desregulación, en la idea de la baja de impuestos y sobre todo la simplificación del sistema impositivo. También flexibilizar más las reglas laborales, lo de seguridad que comentábamos. Y por último, una reforma también de la política. Esto está, de hecho, lo de la idea de la reforma política, probablemente sea incluido en el llamado a sesiones extraordinarias ya para lo que queda de este 2025 difícil, pero de este 2024, perdón, pero sí para enero o febrero de 2025, donde no hay sesiones ordinarias, pero hay una idea del gobierno de llamar al Congreso para discutir cuestiones para mejorar la representación de la política, por ejemplo, eliminando las primarias, modificando el financiamiento y otras cuestiones de las campañas. El año que viene es año electoral. Se vota, se renueva el Congreso y dijo Milei, va a ser la primera vez que no va a haber una política oficial del gobierno en la Argentina incentivando el consumo y aumentando el gasto público para ganar votos en la previa de lo que va a ser las elecciones. Por lo menos ese fue el compromiso que asumió Milei. Parte de lo que se viene en esta Argentina, que es una Argentina diferente, no solo a la que era hace un año, sino una Argentina incluso diferente para lo que viene siendo desde hace mucho tiempo la Argentina. Veremos qué de todo esto puede terminar implementando el gobierno argentino. Obviamente se trata de reformas que pretenden que el país, bueno, sea un país un poquito más normal después de demasiados años de una normalidad que tuvo un costo altísimo para la población argentina. Puedo decirle que hemos superado la prueba de fuego. Estamos saliendo del desierto. La recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Hace exactamente un año teníamos un riesgo país de 1.900 puntos.
Hoy el riesgo país se encuentra por debajo de los 700 puntos. Los piqueteros tienen miedo de tomar la calle porque para nosotros el orden público es sagrado. Redujimos los ministerios de 18 a 8 y aunque nos sigan queriendo extorsionar, no vamos a dar el brazo a torcer. Quiero agradecer